Señoras y señores, muy buenos días a todas las personas que en este momento están llegando a través de los Ujú. aplicativos y las plataformas Cisco Webex y Facebook Live. Les agradecemos enormemente su asistencia. El Centro Cultural del Banco de la República les da la más cordial bienvenida a la segunda conferencia de las tres que hacen parte del seminario Río Territorios Posibles, Proyecto Nacional de la Sugerencia Cultural Ujú. del Banco de la República. La conferencia de hoy es la diversidad de experiencias vividas en el champán a lo largo del río Magdalena. Nos acompaña precisamente para hablarnos, para contarnos, para disertar sobre este tema la doctora Cecilia Restrepo Manrique. Ella es arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá y de la Academia Colombiana de Historia. Es docente, panelista y conferencista. Es experta también en temas de cocina tradicional. Además cuenta con un número considerable de publicaciones en libros y de artículos físicos y virtuales publicados precisamente sobre estas temáticas. Doctora Cecilia, el Centro Cultural del Banco de la República le da la más cordial bienvenida y le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación a nuestra actividad de programación cultural y muy especialmente en este seminario que sobre el río Territorios Posibles hemos querido hacer para que toda la población, nuestra comunidad que en este momento se encuentra conectada, lo disfrute. Doctora, muchísimas gracias. Bienvenida, la palabra es suya. Muchas gracias, Marta. Saludo a toda la audiencia. Buenos días para todos. Quiero primero que todo agradecer la invitación del Banco de la República de Neiva a este seminario, Río Seminario Territorios Posibles, y especialmente a los conferencistas que están dentro de este seminario, como Esther Sánchez y el historiador Germán Ferro. A José Luis Herrera también un agradecimiento por su ayuda en la técnica y por toda su paciencia. Entonces, el tema de hoy, la diversidad de experiencias vividas en el Champán por el río Magdalena, lo vamos a desarrollar y vamos a compartir algunas imágenes. Para empezar, el contenido de la presente conferencia es parte de un proyecto de investigación que está en proceso de elaboración en colaboración con la doctora Elizabeth Ramos. El objetivo central es presentar la alimentación de las riberas del río Magdalena. La diversidad de experiencias vividas en el Champán tiene que ver directamente con el río Magdalena, el cual era la vía fluvial más importante de la época. Es así como en el transcurso de los viajes en Champán por el río Magdalena se concibieron desiguales experiencias, en especial en la época colonial y después en la República, cuando los españoles y los viajeros extranjeros, respectivamente, se embarcaban en este medio de transporte para trasladarse a la capital de Santa Fe de Bogotá. De esta manera, las actividades que giraban alrededor del río se pueden clasificar como dos clases de experiencias: las generales y las personales. Las primeras comprenden el transporte, el comercio y las comunicaciones, las cuales eran pertinentes para el desarrollo del gobierno, mientras que las segundas serían los testimonios de los pasajeros particulares que utilizaron esta vía fluvial. El tema se desarrollará alrededor de la cuenca baja del río Magdalena, zona por donde transitaban los champanes, dirigidos y movidos por los bogas para conducir a los navegantes a un puerto seguro. En la primera parte de mi intervención se ampliará el tema del río, del champán y de los bogas, que darán contexto a la segunda parte, en la que me centraré en las experiencias generales e individuales, como se mencionó. Se consultaron las crónicas coloniales y los diarios de los diferentes viajeros del siglo XIX. Dichas fuentes aportaron información relevante. El río. Cuenca baja del río Magdalena. El recorrido del río Magdalena en su cuenca baja comprende desde la desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en la bahía de Cartagena a través del canal del dique hasta el banco.
El Bajo Magdalena corresponde al recorrido que el río hace por la llanura del Caribe. En sus orillas se encuentran las poblaciones de Barranquilla, Calamar, Monpós, Magangué, Plato y El Banco, entre otras. De acuerdo con el investigador Bernal, el río tiene buenas condiciones de navegación en cualquier periodo del año para todo tipo de embarcaciones. Durante la colonia y después de la independencia del nuevo Reino de Granada, la cuenca del Bajo Magdalena era navegable y, por tanto, desde sus puertos zarpaban los viajeros rumbo a la capital del reino. Hay que tener en cuenta que el destino de los viajeros generalmente era llegar a Honda y de ahí seguir a pie y en mula hasta la capital, como se mencionó. El champán, su llegada y sus características. En la época prehispánica, los indígenas que habitaban en la región del Bajo Magdalena utilizaban canoas para poderse desplazar por el río y realizar intercambios con los pueblos cercanos. Estas piraguas tenían una longitud aproximada de 8 a 10 metros y un ancho de 0,6 metros. En 1572, años después de la llegada de los conquistadores, se introdujo el champán para la navegación por el río Magdalena. Esta original embarcación, obra de los encomenderos Antón de Olaya y Hernando Alcocer, con el apoyo del presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, Andrés Bernero de Leiva, se tornó por casi 200 años en el medio de transporte fluvial más popular desde la colonia hasta mediados del siglo XIX, cuando entró a competir con los vapores. Se encuentran diferentes descripciones del champán, bongo, falúa o piragua, según el término usado por los exploradores, así como de su tripulación y su equipamiento. En la exposición y publicación del Museo Nacional Navegando por una Nación, el champán se describe como una embarcación diseñada por españoles como adaptación del sampan chino a las técnicas indígenas de fabricación de piraguas. Tenía un casco de madera reforzado con tablones puestos a lo largo e impermeabilizados con brea. Medía entre 15 y 24 metros de eslora, o sea, de largo, y 2 metros de manga, es decir, de ancho. La parte central del champán estaba cubierta por una toldilla curva, forrada en hojas de palma y bien resistente para soportar el peso de los bogas que caminaban sobre él. Muy valioso es el testimonio del barón Alexander von Humboldt, conocido por sus estudios sobre botánica, zoología y geología, quien arribó a Cartagena en 1801 con la intención de conocer los trabajos de José Celestino Mutis y estudiar el Nuevo Mundo. Como es de suponer, Humboldt viajó por el río Magdalena en un champán e hizo comentarios detallados sobre sus características, como por ejemplo cuando relata que, abro comillas, nuestro champán tenía 23,5 de largo y 2 metros de ancho en el centro. Ambos extremos terminaban en punta. El piso es exactamente rectangular, una forma muy cómoda, pero ciertamente necesaria para la estabilidad. El centro del champán es curvado, cubierto con un elevado toldo de 6 pies de altura de palmera tupida. En el extremo posterior libre se hace fuego y allí están el timonel y delante de él el piloto, cierro comillas. Adicionalmente, Humboldt contrastó la estabilidad en el balance de las canoas en el río Magdalena, cuando las comparaba con la manera como se balanceaban en el Orinoco. Otros testimonios en ese sentido y durante la República provienen del coronel norteamericano William Dwan, quien visitó a la Nueva Granada en 1822 y se destacó por ser un defensor de la libertad de Hispanoamérica, logrando el reconocimiento oficial de la independencia ante Norteamérica. Narró en su libro el desplazamiento por el río Magdalena y el champán, ilustrando de qué estaba construido este medio de transporte y señalando que el champán derivaba su nombre de un árbol muy corpulento de la América del Sur denominado champacada. Este tipo de madera era resistente a la descomposición bajo la acción del agua, así como al ataque de insectos o gusanos, por lo cual duraba mucho tiempo, si no era destruido por la violencia de los elementos o de cualquier otra índole. Puertos de salida, rutas de carga y alimentación en los champanes. Los champanes se ubicaban en los diferentes puertos del río,
Los principales puertos de salida eran Cartagena o Santa Marta, Barranca, Tenerife y Tamalameque, y de llegada eran Honda y Ocaña por el afluente del Magdalena. En cuanto a la distribución de las cargas dentro de la embarcación, esta se realizaba de acuerdo con un proceso cuidadoso para no poner en riesgo el equilibrio de esta, como lo describe Noguera cuando escribió que las cargas de mercancías se colocaban en el centro del barco, forradas con esteras y recubiertas adicionalmente, quedando separados ciertos productos como cacao, café, algodón, tabaco, maíz, cueros, etc. El lugar destinado para los pasajeros era debajo de la toldilla, junto con la carga delicada. No obstante, en otras ocasiones los ubicaban en la popa o en la proa, es decir, la parte trasera o la parte delantera del champán. Recordemos que en la popa también se instalaba la parrilla, donde se prendía el fuego en el centro de una caja llena de arena y colocada sobre piedras para hacer de estufa. Según el historiador Fajardo, la principal unidad para pesar la mercancía era la botija, que se refería sobre todo a los envases donde iba el vino. El número de estas daba la capacidad en arrobas. Un champán podía soportar hasta 100 cargas de 10 arrobas cada una. Esta medida era usada para el pesaje de elementos que iban desde la ropa hasta los alimentos importados. Por lo tanto, permitía hacer los cálculos de los otros productos y del número de remeros que se necesitaban. De acuerdo con el peso de la carga, entonces, se definía el número de bogas contratados, aunque por lo general la tripulación variaba entre 12 y 22 bogas, un contramaestre y un piloto. John Potter Hamilton, procedente de Inglaterra, era coronel, diplomático y viajero. En 1823 fue nombrado jefe comisario de Su Majestad Británica ante la República de Colombia, por lo cual llegó a Bogotá en 1824 y según su observación, la tripulación de un champán se distribuía de la siguiente manera. Había un patrón que era el que dirigía y 22 hombres que eran los que impulsaban la embarcación con una pértiga de 20 pies de longitud. Unos se ubicaban en la proa y los demás en la cubierta. Esta pértiga o remo se ajustaba al pecho, lo que les causaba lesiones en la piel o por lo menos un callo muy duro. En relación con el precio del pasaje, este variaba mucho, ya que como las únicas unidades de transporte que existían para la navegación del río Magdalena eran los champanes y los bongos, esto permitía que rigieran tarifas arbitrarias, pues dependía de la oferta y la demanda. Además, el precio fluctuaba según algunas condiciones impuestas al pasajero, como por ejemplo, se tenía en cuenta el tamaño y peso de la carga que llevaba, la dirección que tomara en el río, el número de bogas que se requerían para mover la embarcación y muchas veces también de la voluntad del propietario. Siempre se pagaba por adelantado, alrededor de 4 a 14 pesos, más los gastos de alimentación y una propina para los bogas. Los primeros viajes tenían diferentes rutas. No siempre zarpaban del mismo sitio o llegaban al mismo lugar. Estas variaban conforme los intereses del viaje, ya fuera de comercio, de pasajeros o de animales. La ruta más común que tomaba el champán incluía el paso por algunas poblaciones donde los viajeros se detenían para comprar víveres y los remeros aprovechaban para descansar. Algunas veces los tripulantes pasaban la noche en tierra firme, pues el champán no podía navegar en la oscuridad y por lo tanto lo amarraban a un árbol cerca de la playa donde se prendía una hoguera. Otras veces los pasajeros dormitaban en la embarcación con sus toldos bajo el riguroso clima y la molestia de los insectos. Una alternativa era disponer de una carta de recomendación para hospedarse en casa de alguna familia de la aldea y ser atendido con buena comida y buena cama. El viaje por el Magdalena desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podía demorar entre 20 días y 3 meses. El recorrido se hacía por etapas. Esto dependía de las condiciones climáticas, caracterizadas especialmente por periodos de lluvia o de sequía, de la conducta de los bogas, del abasto de los alimentos y de la ausencia de otro servicio fluvial. Su velocidad era de 20 kilómetros río arriba contra la corriente y el doble río abajo.
La mayor preocupación del desplazamiento era la consecución del alimento, ya que durante el recorrido podían pasar varios días en los que no se encontraba comida, por lo cual había que procurarse la manutención. La adquisición del alimento dependía del surtido que proporcionaban las poblaciones ribereñas. Por consiguiente, de acuerdo con la época del viaje, este podía ser de fácil o de difícil consecución. No obstante, una de las paradas más importantes del itinerario era Mompox, cuyo mercado era bueno y variado. Allí tenían la oportunidad de comprar carne fresca, frutas, pescados, toronjas, naranjas y verduras. También se conseguían patos silvestres. Sin embargo, el viajero iba dispuesto a cazar, pescar o conseguir lo necesario para su aprovisionamiento. Este era el motivo de llevar sus armas y de usarlas cada vez que tenía oportunidad de obtener alguna presa por la ribera. Así pues, era común ver a los viajeros armados con espadas, dagas, pistolas de bolsillo y escopetas, objetos que usaban para defenderse de los caimanes y las culebras o para cazar aves, grullas, guacharacas, faisanes y monos, entre otros animales cuyo fin era la olla. De lo anterior quedan testimonios concretos en los diarios, como el de un pasajero que describe que, abro comillas, cazamos algunas guacharacas, papagayos verdes y pequeñas chochas que tienen buen sabor. Los fritamos con tocino y comimos hasta dejar solo los huesos. Nuestra comida de todos los días era pan, sopa, huevos y salchicha fritos, la cual era necesario complementar, cierro comillas. También pescaban el pez insigne del río, que para esa época era el bocachico. A propósito de los caimanes, Miguel Cané, viajero argentino, narró sobre estos animales calificándolos como huéspedes característicos del Magdalena, los cuales tenían una longitud de 5 a 6 metros, se tendían en gran número en las playas del río por largas horas esperando para acechar su presa. Se refirió a la valentía de los bogas, quienes se arrojaban al río con un puñal y cuerpo a cuerpo vencían al reptil. La comida que se preparaba en el champán, como se señaló, dependía de los recursos que se encontraran en el trayecto. Pese a lo anterior, los viajeros llevaban por su cuenta vino, té, café, chocolate, azúcar, sal y agua, algunas veces carne curada, jamón, lenguas, aves vivas y galletas, y mucho tocino o grasa de cerdo curada para freír los huevos. Los utensilios de cocina eran parte del menaje, y entre ellos estaban incluidos una olleta para el chocolate y 3 vasijas para la sopa, los guisados y los fritos, además de otros artículos para preparar y servir los alimentos, como platos, copas, cuchillos, tenedores, cucharas y hasta pequeños manteles. El capitán Charles Cochrane, ingeniero inglés, quien entró a la Gran Colombia en 1823 con el fin de hacer unos estudios sobre astronomía y pesca de perlas, comentaba sobre el equipaje que se debía llevar a un desplazamiento por este itinerario. Entre lo más destacado recomendaba un catre ligero y plegable y un toldo para protegerse de los mosquitos y niguas. Igualmente almohadas y cobijas. Del mismo modo, el viajero debía llevar 2 o 3 sábanas de lino que cubrieran hasta los pies. En cuanto a la ropa apropiada, insistía en el uso de chaquetas amplias y abotonadas hasta el cuello. La ropa debía ser preferentemente de color blanco, por ser fácil de lavar y secar prontamente. De igual manera, eran necesarios 2 sombreros de paja, con ala amplia, uno para viajar en la canoa y el otro para ser utilizado en ocasiones. Varios pares de zapatos, ya sea para cacería, si toca bajar a tierra en una orilla pantanosa, o para permanecer en la embarcación. Además de la comida, no solo para el pasajero, sino para los bogas, quienes comían bastante a expensas de los viajeros. En cuanto a las provisiones, Carlos Augusto Gosselman, un extranjero sueco quien viajó a la República de Colombia en 1825, notificó su menaje, el cual consistía en carne salada, plátanos, arroz, chocolate, ron y vino, bebidas que eran mezcladas con el agua del Magdalena. Igualmente llevaban aguardiente para los bogas. Los bogas. Los bogas o remeros eran las personas que impulsaban el champán por el río Magdalena. Se les hace mención especial
ya que dependía de ellos todo el trayecto para llegar al destino final. Los pasajeros lo recordaban por su comportamiento, su vestimenta, su actitud, su gesticulación y sus gritos a la hora de iniciar el viaje, así como por su proceso en la preparación de la comida. Al inicio de la colonia, los nativos eran utilizados por el encomendero para realizar los viajes por el río Magdalena en sus piraguas. Sin embargo, esto representaba un trabajo muy rudo y los indígenas muy pronto desertaban o morían en esta actividad. Por esta razón, los conquistadores empezaron a traer del África Occidental fuerza de trabajo esclavizada para reemplazar a los nativos en la boga. Este proceso se fue dando a medida que los africanos aprendían los trucos del oficio, conocían los brotes y reflejos de la corriente que va indicando la profundidad del río, así como los tramos seguros y los tramos peligrosos. Algunos indígenas siguieron por el Magdalena con el fin de adiestrar a los novatos africanos. Según Peñas Galindo, se creó el zambaje, es decir, el mestizaje entre el indio y el negro, hecho que, según sus palabras, convenía a todos, porque el hijo de india y negro nacía libre y de esta forma se obtenía mano de obra para la boga. Con el tiempo, los ambos como personas libres y sujetas al salario se volvieron diestras en el manejo de las embarcaciones y conocedores del río, razón por la que aseguró que se convirtieron en amos y señores de los ríos. Los requisitos para laborar en la boga eran ser negro o sambo, tener una condición física apta, caracterizada por cuerpo musculoso, conocer la región, el río y los secretos de la navegación. Debían bogar en un horario de 12 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lo cual se descontaba media hora para el desayuno y media hora para el almuerzo. Además, trabajar en equipo para coordinarse en el manejo del champán. La mayoría de los bogas vivían en Monpós y cumplían con estas exigencias. De acuerdo con varios autores, dichos remeros se caracterizaban por ser incumplidos, desordenados, borrachos y hasta ladrones. Y cuando el champán paraba en alguna población, se iban a tomar y a dormir y muchas veces no regresaban para reiniciar su labor, situación que demoraba el viaje y causaba muchos inconvenientes. Igualmente se quejaban de otras cosas, entre estas de la rabiosa gritería por medio de las cuales estos hombres buscaban desahogar el esfuerzo muscular para mover la embarcación, del estruendo que se oía continuamente durante 35 días de navegación hasta llegar a Honda, y del pisoteo de los remeros sobre el toldo, que pisaban tan fuertemente que a menudo amenazaban traspasarlo. Humboldt también se refirió a las características de los bogas, a los que describió como zambos y cuya única indumentaria que usaban era el guayuco. Igualmente narró su forma de remar, lo peligroso de este trabajo, ya que impulsaban el bote desde el toldo, logrando gran velocidad en la bajada, así como el esfuerzo que demandaba el remar contra la corriente del río. Los bogas apoyaban la palanca contra el pecho, impulsando el champán desde las orillas del río, aunque por navegar cerca de la ribera, chocaban frecuentemente con ramas y raíces de los árboles, por lo que conseguían que el movimiento fuera muy desigual. Respecto al salario, el botánico indicó que un remero ganaba en 40 días más o menos 12 pesos. Se les pagaba por adelantado en Monpós, lugar de donde generalmente eran nativos, y pedían 3 días para prepararse para el viaje. Sin embargo, estos días los aprovechaban para beberse el dinero y antes de gastarse todo, en 4 o 7 días regresaban para iniciar el viaje. Finalmente comentaba, uno es esclavo de los remeros. En cuanto a la alimentación de los bogas, los ingredientes los conseguía el empleado que suministraba la tripulación. La ración constaba de ternera salada, plátanos y algunas veces arroz. Los bogas comían aparte de los pasajeros y ellos mismos elaboraban su comida, la cual cocinaban en la popa del buque y se servían en vasijas de metal. Ellos lavaban los remos y los colocaban en el fondo de la embarcación para formar una mesa. Comían con los dedos a falta de cubiertos y como postre se les daba un terrón de panela. A mediados del siglo XVIII, Fray Juan de Santa Gertrudis, en su obra Maravillas de la Naturaleza,
También describe la alimentación de los bogas y coincide al afirmar que los bogadores van proveídos de tasajo. Este lo cocinan con plátanos y por la mañana se comen los plátanos y al llegar a juntarse por la tarde a caer el sol, entonces se comen la carne. Hacia 1742, Miguel de Santiesteban, quien fue juez de residencia de 2 virreyes en Santa Fe de Bogotá y el superintendente de la Casa de Moneda de Santa Fe, viajó por el río Magdalena en champán y también se refirió a una escena de la comida de los bogas, abro comillas. Aseguraron la canoa y encendieron fuego juntando los troncos y ramas más secas de las muchas que conduce el río a estas playas. Y puesta la olla, que se compone de mucha carne de vaca salada que llaman tasajo, y plátanos verdes en el color y sazonados para el gusto de que cuecen muchos y asan otros que les sirven de pan. Lavaron en el río las pequeñas tortugas y vivas las echaron en el agua que hervía. A poco rato las sacaron y quitándoles fácilmente la tierna corteza con sus conchas, se las comieron como el mayor regalo, cierro comillas. Años más tarde, lo hizo también el norteamericano John Stewart, describiendo la experiencia de los bogas en el momento de su comida diaria. Una inmensa olla de arcilla roja se coloca caliente, humeante, en medio del salvaje grupo, estando en cuclillas a proa, cada uno con una totuma y una cuchara de palo con la que van sacando el revoltijo de arroz hervido, de plátanos y de trozos de carne de res en tasajos. Después de comer, bebían agua del río. El viajero se extendió señalando la forma de comer. Se atracan de grandes cantidades de comida que mastican con rapidez y pasan con el agua del río, fría y barrosa, tal como corre al paso del bote. Auguste Lemoine, diplomático francés, representante del rey Carlos X, permaneció 11 años en América. Este personaje se destacó por sus dibujos costumbristas, donde ilustraba situaciones cotidianas y bellos paisajes. Llegó a estas tierras en 1824 y se embarcó en Santa Marta hacia la desembocadura del río Magdalena. En su opinión, a los bogas se les pagaba 1 franco diario y se les alimentaba con carne ahumada, arroz, plátano y alguna otra poca cosa. El concepto de los viajeros sobre el trabajo de los bogas variaba. Algunos los criticaban encontrándoles todos los vicios y otros reconocían el tipo de labor y justificaban su rudeza. A propósito, Hamilton reconocía que el trabajo de bogar era muy fuerte, con la consecuencia de enfermarse muy jóvenes. En su travesía acostumbraba a ofrecerles 2 o 3 cigarros y un vaso de ron por la mañana y otro por la noche, ya que estos pobres infelices verdaderamente lo merecen, porque impeler durante tantas horas bajo un sol abrasador es un trabajo extraordinariamente pesado y sin duda mataría a cualquier europeo en pocos días. En la segunda mitad del siglo XIX, el antioqueño Juan de Dios Restrepo, conocido en el mundo de las letras con el seudónimo de Emiro Castros, escribió sobre los bogas en su artículo, Bogas verdaderos y bogas apócrifos. En realidad, el hogar de los bogas era en Mompox. Pasaban su vida subiendo y bajando el Magdalena y eran enteramente acuáticos. Lo único que los indignó un poco fue la venida de los vapores a los cuales han hecho oposición apasionada y sistemática. Por otra parte, estudios más recientes, como el libro de Esclavos Negros, Libres y Bogas en la Literatura del siglo XIX, de María del Pilar Riaño y María Camila Nieto, señalan que los bogas del río Magdalena se convirtieron en personajes importantes, ya que sin ellos los viajeros, comerciantes y demás oficiales no podrían llegar a la capital del reino, ni hacer sus transacciones y negocios de mercancías, que para ese momento era fundamental. En el mismo sentido, las autoras mencionan que el boga era un sujeto libre, asalariado, con condiciones de trabajo fuertes, pero feliz por su condición de vida y libertad. En consecuencia, valoraban su nueva condición de trabajo.
De acuerdo con los investigadores Correa y Arango, al parecer los bogas desempeñaban con fuerza y dedicación su labor, pero en lugar de adecuarse a los horarios y necesidades de los pasajeros, hacían que estos se acomodaran a sus ritmos de trabajo y desidia. Desempeñaban su labor de llevar a los pasajeros de un lugar a otro, pero el tiempo que se demoraban en hacerlo y la forma en que se comportaban mientras lo hacían manifestaban que no estaban inflexiblemente sujetos a sus órdenes ni a sus prioridades, como ya vimos anteriormente. Diversidad de experiencias. Experiencias generales. El transporte. El río Magdalena constituyó desde la época colonial la vía de transporte de mayor importancia. Los españoles desde los primeros años de conquista señalaron que este era el mecanismo de tráfico de víveres y alimentos necesarios para alimentar a la tropa, en un principio a través de las piraguas indígenas y más adelante por medio de los champanes. Fue esencial, pues sin la presencia del champán y de los bogas no era posible llegar al interior del país, lo cual influyó en el desarrollo y progreso del reino. El comercio. Como el río Magdalena era la única vía que conectaba el mar con el exterior, generalmente los viajeros que llegaban en los barcos españoles, ingleses u otros se embarcaban en Cartagena o Santa Marta para realizar su recorrido hacia el interior del territorio. Igualmente, estos puertos eran lugar de comercio donde se desarrollaba una compraventa a su alrededor. Y allí los mercaderes intercambiaban sus productos por diferentes vías y hacia otros puertos. Por el río Magdalena, el comercio se intensificaba cuando entraban y salían champanes y canoas. En tiempos de paz navegaban de unos 50 a 60 champanes y botes, con 80 y 100 cargas sobre el río Magdalena. Los dueños de estos medios de transporte los alquilaban, ya que por lo regular vivían en Monpós. En las embarcaciones se intercambiaban diversos tipos de mercancías. Unas salían hacia la metrópoli y otras llegaban del extranjero. Entre estas figuraban vinos, ropas, encajes, aceites, quesos, jamones, bizcochos, lana, tapices, cueros, sedas, aceitunas, pimienta, cera y velas, artículos delicados como espejos, vajillas y elementos de decoración. Todos estos productos eran importados a través del río Magdalena. Las comunicaciones. La vía de comunicación para articular a Cartagena y Santa Marta con la capital del nuevo reino de Granada fue el río Magdalena. Desde el punto de vista de la correspondencia, el correo se llevaba en los champanes para ser entregado especialmente a los puertos fluviales. En este aspecto, los bogas eran los responsables de la comunicación del interior del país con la costa norte y con el exterior, siendo los encargados de trasladar los diferentes mensajes. Por esta razón, existió una relación de trabajo entre los bogantes y el Estado para garantizar el servicio postal. En dicho vínculo, los bogas ratificaron su independencia, dado que con su monopolio de las comunicaciones fluviales lograron imponer su ritmo a viajeros y envíos. Experiencias personales. Respecto a las experiencias personales, cada viajero tenía una historia y un propósito para tomar un viaje en champán. Vale decir que el solo hecho de subirse al champán ya se consideraba una experiencia nueva y aventurada, ya que la mayoría de las veces no se conocía la región, ni el recorrido o el idioma. Los exploradores, de manera individual, dejaron sus impresiones consignadas en sus diarios y más tarde en libros expresando sus comentarios sobre las tierras visitadas y la mentalidad de una época. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vivencia de estas experiencias dependía del tipo de personaje, de su temperamento, de su sensibilidad y de su objetivo. De esta manera se encontró al que aceptaba las circunstancias y disfrutaba de las diferentes escenas del río y de las actividades desarrolladas durante el trayecto, como fue el caso de José Celestino Mutis, que no se cansaba de admirar el entorno de la región. Y por otro lado, el que sufría durante todo el viaje, el paisaje y la comida no eran de su gusto y por tanto la práctica se tornaba desagradable, como le sucedió a Emiro Castos, citado anteriormente, quien escribió lo que sigue, abro comillas. Esos malditos champanes, con su incomodidad y lentitud,
acobardan al viajero y desesperan al hombre de negocios. El champán que me tocó es como todos, caliente, estrecho, poblado de moscos y zancudos. Al saltar al champán se encuentra uno con los bogas, figuras especiales del Magdalena, cierro comillas. En la alimentación de los viajeros a bordo de los champanes también es posible percibir este tipo de diferencias, ya que la comida se preparaba de distintas maneras según el cocinero, que normalmente era uno de los bogas, y de acuerdo con los ingredientes que se conseguían en el camino. Los pasajeros saboreaban o degustaban esta manutención y algunos de ellos llevaban su propio homenaje para todo el recorrido. Otros, por su parte, rechazaban la comida, tanto así que al final del trayecto muchos llegaban a Honda con menos peso, destrozados por los insectos, con hambre y entumidos por la falta de movilidad. Los testimonios de los viajeros se recogieron desde el punto de vista culinario, es decir, las diferentes prácticas relacionadas con la ejecución del fuego, el abasto de diversos productos, la elaboración de algunos platos, así como el conocimiento de los recursos naturales para la alimentación de las poblaciones a las orillas del río. Experiencias virreinales. En la época colonial, los virreyes se desplazaron por el río para llegar a la capital, ocupar su cargo y desempeñar sus funciones. Estos virreyes no viajaban solos, muchos traían su comitiva. Generalmente entre sirvientes y la familia sumaban como mínimo más de 10 personas a su cargo. La escala obligada era la población ribereña de Monpós. Allí se les hacían solemnes recibimientos por su cargo, con festejos y banquetes previos a los de Honda, su última parada por el río, antes de llegar a Santa Fe. Estos homenajes no eran lo común, solo ocurría cuando el viajero era una persona importante. Es así como el primero de los virreyes, en 1720, Jorge de Villalonga, conde de la Cueva, en el primer viaje de su administración de Cartagena de Indias a la capital, lo hizo con una gran comitiva y acompañado por varios vecinos de la ciudad, entre los que se contaba el alcalde y algunos regidores del cabildo. El virrey iba con una canoa grande muy adornada, con 2 capitanes de su guardia. En otras canoas las personas de su séquito, además de la repostería, de 30 a 40 botijas de vino, aceite, vestuario y equipaje en general. Adicionalmente se acarreaba un barquetón con gallinas. Sacó de Cartagena grandes cantidades de cargas y ocupó más champanes de los que se acostumbraba, con la idea de introducir mercancías entre los enseres de su uso personal. Se podría calificar como una experiencia poco usual. Una experiencia atractiva podría ser la del joven José Celestino Mutis, naturalista y botánico, quien fue invitado por don Pedro Mesía de la Cerda, nuevo virrey en las tierras americanas, para servirle como médico en el nuevo reino de Granada. Aceptó el honor ofrecido, esperando encontrar allí materiales que le permitiesen profundizar en los estudios naturalistas y sobre todo en el ecosistema neogranadino. El viaje para llegar a América del sabio Mutis y el virrey Mesía de la Cerda fue un largo trayecto desde Cádiz. Entraron a Cartagena con la pompa correspondiente el 29 de octubre de 1760 y de ahí continuaron su travesía por el río Magdalena en champán. La travesía se realizó por toda la ribera del río, donde había infinidad de flora y fauna, lo cual tenía admirado al virrey, a los navegantes y al botánico, quien recogió algunas plantas. Igualmente apreciaron a la orilla del río cacahuales, sandiales, platanales, así como guamas que formaban parte del abasto para la alimentación de los tripulantes. Observaron la abundancia de tortugas que había en el río y los huevos enterrados en la arena, los cuales eran muy apetecidos y reconocidos por los bogas, quienes en solo un cuarto de hora recogieron 390 huevos. Finalizaron su viaje en caballo y a pie hacia la capital del nuevo reino. Esta fue una experiencia interesante para Mutis, pues al concluir el mandato de su superior optó por quedarse en el virreinato como promotor científico para la futura expedición botánica, cuyas exploraciones fueron financiadas por la corona española aportando nuevos datos para su época.
Una experiencia trágica. Para 1782, cuando recibió el mando para gobernar, se embarcó en Cartagena el 21 de abril con destino a Santa Fe de Bogotá el virrey Juan de Torresar y Díaz Pimienta, en compañía de la virreina María Ignacia Salas, quien se encontraba encinta, y su pequeño hijo. En la crónica anónima de su marcha se narraban los diferentes productos alimenticios que les brindaban por el camino, como piñas, aguacates, huevos y bizcochos. Igualmente se les obsequiaban dulces de almíbar y frutas. Los pasajeros podían visualizar desde la borda del champán las haciendas con sus cacaotales y plataneras, dos cultivos propios de la región. Por ser un personaje especial, se sabe que durante el recorrido recibió muchas atenciones y se procuraba atenderlos de la mejor manera. Tanto así que al llegar a Monpós le enviaron una gran falúa adaptada con una carroza, con cortinas de damasco y una silla con cojines a un lado y otro. Lo recibió la tropa de milicias y los acompañaron bajo el palio hasta el alojamiento que les tenían preparado. Sobra decir que se sirvió abundante refresco para todos. Desafortunadamente, la virreina perdió su embarazo en el camino y el 11 de junio murió el virrey camino a Guaduas, sin alcanzar la ciudad capital para iniciar su gobierno. Fue un funesto viaje y una penosa experiencia. Experiencias culinarias. Pero López, años más tarde de su desplazamiento por el río, relató sus experiencias y de paso mencionó los recursos naturales de la región con los que se alimentaban sus gentes. Por las playas del río hay caza en los bosques de pavas, paujiles, jabalís, venados y dantas. Incluye como parte de la alimentación los manatís, los huevos de tortuga e iguanas, los cuales asimismo eran desconocidos para los españoles. Autrain, a su vez, observó cómo iniciaban el fuego para preparar la comida y detalló esta experiencia. Abro comillas. Los bogas hicieron pronto un fuego con madera seca hallada en el lugar. Trajeron eslabón, pedernal y yesca, especie de mecha vegetal, la médula seca de un árbol así llamado que arde con facilidad. Una vez prendida en la zona pequeña, ponen hojas, musgo seco y un poco de leña y soplando suavemente se forma rápidamente el fuego. Cierro comillas. Utilizaban además una marmita para preparar la sopa. La primera comida del día, el desayuno, según su testimonio de Cochrane, este lo preparaban los bogas, quienes utilizaban el asador mencionado en la popa del champán. El menú, bastante sustancioso, se componía de chocolate, carne fría, sopa, pan, huevos fritos y salchichas. Otras veces se agregaba plátano frito, pescado, carne de cerdo y pan de casabe cuando se conseguía. Por su parte, Auguste Lemoine contó en su libro titulado Recuerdos de un diplomático francés que la comida en el champán no dejaba de ser regular y variada, ya que tenían pescado en abundancia, sin más trabajo que el hacerlo arponear por los bogas cuando pasaban los peces a su alcance. Luego conseguían con bastante facilidad aves, huevos, legumbres y frutas en aldeas por donde pasaban. De vez en cuando lograban añadir como extraordinario algún pavo real llamado guacharaca. Finalmente recurrían a los platos ya preparados de las cajas de conservas de que estaban surtidos y que según su contenido hacían calentar al baño de María. Este dato de cocción es interesante, pues recurrían a técnicas poco usadas en un champán. Para finalizar su relato contó cómo reemplazaban el pan por plátano verde asado en las brasas, no les faltaba el vino ni tampoco el vinagre con que aderezaban las ensaladas. Para John Potter Hamilton, ya citado, los primeros cultivos que registró eran el algodón, el maíz, el cacao y la caña de azúcar. Tuvo una experiencia con la que llamó su comida favorita durante el viaje, la cual consistía en pavo real o guacharaca asada, con vino y plátano verde asado. También reconocía como platos exquisitos la iguana cocida en fricasé, que era un guiso de carne blanca en trozos con verduras bañado en salsa blanca, y el pavo cocinado con arroz.
Finalmente, los champanes permanecieron hasta alrededor de los años 50 en el siglo XIX, pocos años después de la aparición de la navegación a vapor. Al lado de los buques seguían navegando los champanes. Algunos bogas se resistieron a continuar su labor y otros se adaptaron como tripulantes de las novedosas embarcaciones en diversos oficios, tomando el nombre de buqueros, vaporeros o navegantes. Por su parte, los viajeros tuvieron que reacomodarse y vivir nuevas experiencias. A continuación, la bibliografía, tanto de los libros utilizados y de las imágenes utilizadas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Pues quiero comentarle que en esta transmisión tenemos personas que se han conectado en el Huila, desde Pitalito, desde Aipe, desde Algeciras y por supuesto desde la ciudad capital Neiva. También tenemos personas conectadas desde Manizales, Florencia, Tunja, Riohacha, Armenia y Florida Blanca, Santander. Me excusan de pronto las personas que también estén conectadas, nos van contando en el chat de Facebook y de Cisco Webex desde dónde. Pues tenemos bueno, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas, doctora. Ajá. De Iván Lozada Andrade, que se encuentra en el municipio de Aipe, en el Huila, en el norte del departamento, dice que, pues, que esa localidad, Aipe, era un puerto obligado de champanes y tierra de bogas, ¿sí? En nuestra región, en nuestro departamento del Huila. Tenemos una pregunta de la señora Susana Vargas. Ella dice, me inquieta conocer cómo en las embarcaciones se controlaban riesgos como incendios, por ejemplo, que se pudieran presentar en la cocina, inundaciones, embestidas de animales del río como caimanes y demás amenazas. Y en esa misma pregunta también escribe Ricardo Restrepo que él agregaría que si existen o si existieron registros de accidentalidad o siniestros que de pronto se hubieran presentado. Bueno, muy amables por los comentarios. Los tendré en cuenta para continuar la investigación. A Iván y a Susana, pues dentro de todo el recorrido, pues generalmente sí se presentaban algunos accidentes relacionados más que todo con la velocidad del champán, que podría pues voltearse o hundirse, pero los bogas tenían demasiada práctica, ellos manejaban muy bien el champán y sabían dónde estaban las partes peligrosas del río y sabían esquivar los rápidos o lo que hubiera peligroso. De todas maneras, digamos en la cocina, en la estufa, tenían una base de tierra o de arena, como se mencionó, para que no pasara el fuego a la embarcación, o sea que no, ahí no se podría incendiar. Eh, Uno de los viajeros, Molien, que era un francés, también comenta en sus viajes que una vez hubo como un desbalance del champán y se le cayeron todos sus escritos, que pues para él pues esto fue casi una tragedia, pues después de que llevaba un diario, pero que lograron recoger algunos. Dentro de esto, pues también había partes muy tranquilas en el río, pues que iban plácidamente, y otro de los peligros eran los cocodrilos, como mencioné, los cocodrilos, pues había demasiados cocodrilos y muchas veces o algunas veces si la persona se ponía en el borde del champán, o sea, se sentaba casi afuera, era muy peligroso que el cocodrilo se lo comiera, o sea, lo arrastrara y se lo comiera. Eso sí era muy peligroso en ese momento. Bueno, doctora Cecilia, también quiero comentarle que se encuentran conectados con nosotros del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Coruila, también de la Universidad Navarra, de la Universidad Sur Colombiana. Tenemos pues este interés que surge desde la academia por conocer precisamente estos temas tan importantes y es precisamente Víctor Ramírez
quien nos dice que muchas gracias por la información que les permite conocer parte de la historia de nuestra región también y del país a través del río Magdalena. Y tenemos un sinnúmero de felicitaciones, doctora, para usted por la temática. Rosa Isabel Sarama también le expresa sus felicitaciones. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace el profesor Víctor Ramírez sobre cuál considera que sería el tema o actividad que debemos recuperar de nuestro río Magdalena de acuerdo con las tradiciones de nuestros ancestros. Bueno, muchas gracias al profesor Víctor. Pues a mí me parece muy importante ver el río Magdalena desde el punto de vista histórico. El río Magdalena ha sido que si uno se pone a mirar toda la historia, el que cuenta todo el desarrollo que ha tenido dentro de nuestro país. Desde la época antes de la prehistoria existía el río Magdalena. Los indígenas lo utilizaban muchísimo para todos sus intercambios, para sus transportes. Y luego en la colonia, como ya lo mencioné, pues fue donde llegaron todos los virreyes, donde llegaron los españoles, donde fue la colonización. También fue importante en la época de la independencia, en la República. El río siempre fue como el eje, como el centro de todas las actividades y esto hay que reconocerlo y hay que recuperarlo y hay que enseñarlo en los colegios, pues no sé si ya están dando otra vez las clases de historia, pero es muy importante reconocer este río porque es el eje y el presente y el futuro de Colombia. Gracias, doctora. Bueno, tenemos también un comentario que nos hace desde Cisco Webex el señor Luis Hernando Guamanga Gómez. Él dice, a través de la conferencia se nota cómo ha sido la influencia del río Magdalena en el desarrollo del país, de manera económica, cultural y política. De allí la importancia de conservar este potencial hídrico como una fuente de desarrollo económico y turístico. Este es el comentario que nos hace el señor Luis Hernando. De También el acuerdo con él. señor, sí señora. Bueno, tenemos otro comentario del señor Hernán Mallorca Méndez. Dice, qué buena exposición. Me recreó mucho y la frescura del relato de la investigadora me hizo visualizar el viaje en el champán desde Envigado, Antioquia. Muchas gracias, dice. Muchas Y le gracias. envían un saludo muy especial desde Tabio, Cundinamarca, doctora Cecilia, el señor Dubán Castro Ramos. Entonces, no sé si de pronto alguno de los asistentes en Cisco Webex quisiera activar su micrófono y hacerle a viva voz una pregunta o un comentario a la doctora Cecilia ya para cerrar la conferencia. Están como algo tímidos. Pues doctora Cecilia, queremos agradecerle enormemente en nombre del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva por haber destinado este tiempo para acompañarnos en esta actividad, sobre todo en este proyecto tan bonito que desde la Sugerencia Cultural del Banco de la República se viene motivando en las diferentes eh, sucursales, agencias culturales del Banco de la República en las ciudades de Colombia. Y pues obvio, qué mejor para nosotros como departamento del Huila trabajar una fuente hídrica tan importante, tan histórica, tan patrimonial y tan representativa a nivel nacional como lo es el río Magdalena. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos volver a contar con usted nuevamente con el desarrollo de unas próximas investigaciones que sabemos de su especialidad, que nos pueda acompañar. Le enviamos un fuerte y caluroso abrazo desde la ciudad de Neiva y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde, que ya finalizamos nuestro seminario con la conferencia
sobre las doncellas, el cuidado, el amor ese que siempre se le ha profesado a las doncellas a lo largo del río Magdalena. Estos peces que esta conferencia nos la va a recrear, nos la va a contar la doctora Esther Sánchez Botero, mañana a las 4 de la tarde. Doctora Cecilia, mil y mil gracias y mil gracias a No, todos los que muchas nos gracias. acompañaron. Muchas gracias a todos.